Capítulo 3. La ciudad en la frontera. Parte 3. El silencio subsiguiente en la habitación solo se hizo eco del ruido de los grillos frotando sus alas en la hierba alta del patio. La ventana por la que Akame había entrado se dejó abierta y canalizó el sonido por todo el interior de la casa. Al principio no supo qué pensar de ella. Sin embargo, la experiencia le dijo lo que necesitaba saber por su carácter frío. Un asesino entrenado. Un asesino. Esta no sería la primera vez que veía uno. De hecho, era mejor decir que una vez había vivido con uno. El padre adoptivo de su vida pasada, Kiritsugu Emiya, un hombre cuyo notorio renombre entre la comunidad mágica le valió el título de Magus Killer. Una designación especial obtenida después de sus numerosos golpes exitosos contra otros magos. En ese sentido, podría haber sido el mismo a los ojos de las familias mágicas aristocráticas cuyo linaje se extendió durante varios siglos. Hubo una razón por la que fue apodado con el apodo de segundo Magus Killer, pero, de nuevo, sus objetivos siempre habían sido aquellos que llevaron su magia demasiado lejos y afectaron a los inocentes. Sin embargo, divagó, esos eran recuerdos para recordar en otro momento. Lo que importaba era el conocimiento que podía inferir de ellos. Kiritsugu tenía muchos hábitos que eran distintos de los civiles normales. Kiritsugu no hablaba mucho, más bien era socialmente incómodo. Prefería los lugares tranquilos y a menudo miraba a los demás con una expresión indiferente en los ojos. La absoluta indiferencia común entre los asesinos. Además, las únicas veces que la expresión indiferente desaparecía de sus ojos era solo cuando cambiaba su mirada hacia el oeste, un rastro de intención asesina se filtraba a través de ellos sobre el que Kiritsugu nunca actuaría. En comparación, Akame era dócil. Todavía miraba las cosas con la suavidad de alguien cuyo corazón aún no se ha entumecido. Había visto la forma en que su expresión tensa se suavizó cuando notó los juguetes que su hermano había dejado tirados en el suelo. De hecho, incluso había notado cuidadosamente cómo se había quedado lo más lejos posible de la habitación compartida de Artusiana. Su impresión de ella ya había cambiado a algo más positivo en ese momento en comparación con la primera vez que la sintió cruzar el campo delimitado que había establecido. Los campos delimitados eran un tipo de hechicería basada en la topografía que todos los magos sabían cómo establecer para asegurar la ubicación de su taller. Naturalmente, no era diferente, de tercera categoría como muchos lo habían llamado una vez, pero en cambio le gustaba considerarse a sí mismo como un especialista. Sin embargo, el punto del asunto era lo que había sentido mientras Akame activaba la función de vigilancia de su campo limitado. Intención asesina. Por eso había entrado en acción tan rápido, solo para reevaluar su juicio después de observar a Akame. Por muy asesina que sea, con una disposición frígida y una mirada apática, no pudo ocultar su verdadera personalidad. Todo lo que había inferido en silencio sobre ella lo llevó a la conclusión de que ella no era tan insensible como podría haber parecido. Con el revestimiento de su arma, él también se apresuró a descartar las espadas que había creado en el aire usando su hechicería. Un arte llamado Tracing que le permitía manifestar cualquier arma que hubiera visto como una breve descripción de la habilidad. Mientras sus espadas trazadas se desvanecían en motas de luz azul parpadeante, tomó nota de la forma en que Akame los miraba sin pestañear. A pesar de vivir en el mundo desde hace 18 años, no tenía claro el aspecto de lo que los lugareños pensaban de la magia. Peor aún, debido al relativo aislamiento de la ciudad fronteriza que su padre fallecido había fundado, sus demostraciones periódicas de hechicería utilizadas como pruebas fueron tomadas como milagros por la gente común. En cuyo caso, no pudo determinar si la magia era un lugar común en el Nuevo Mundo. Para Akame, probablemente fue diferente para ella. Solo el atuendo que pudo distinguir debajo de la capa que vestía denotaba su extrañeza en la ciudad fronteriza. Su conocimiento del mundo debe haberse extendido más allá de la gente de su ciudad. Esperanzado, mantuvo su silencio, esperando a que ella hablara primero. Cuando todos los rastros de las espadas desaparecieron, Akame soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo antes de mirarlo críticamente. La expresión de su rostro fue suficiente para excitarlo por dentro, ya que parecía como si ella supiera algo en lo que respecta a la magia. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca lo dejaron perdido. ¿Qué teigu es ese?, preguntó, sin atreverse a moverse mientras permanecía vigilante del aire a su alrededor. ¿Teigu? ¿Qué es un teigu? No dejó que su confusión se reflejara en su rostro, pero tampoco respondió la pregunta porque solo revelaría su falta de conocimiento. Lo que pudo ver de Akame fue que ella lo miró con un aire de misterio que la hizo desconfiar.
De hecho, estaba medio seguro de que si ella no fuera cautelosa con él, no lo habría cedido tan rápidamente. Como tal, antes de que él también pudiera determinar sus capacidades, era mejor dejar un cierto nivel de intriga sobre sí mismo. Por lo tanto, esquivó la pregunta desviándose. ¿Y qué negocio tienes al entrometerte armado en la casa de mi familia? Respondió él. Los labios de Akame se fruncieron, sus tendencias antisociales la hacían claramente incómoda. Misión. Fue la única palabra que salió de su boca, su voz monótona. Teigu. Lo intentó de nuevo. Sacudió la cabeza, dejando en claro que no daría más detalles sobre el tema. Ella se quedó en silencio, como resultado, él no está seguro de qué es exactamente lo que estaba pensando, pero ella hizo olvidar el asunto. ¿Eres un asesino? Cuestionó. Akame solo asintió. El objetivo vino aquí. Dijo, con los ojos todavía mirando ocasionalmente al aire por precaución. Estoy buscando pistas. Cayó en la contemplación mientras procesaba las palabras que escuchó, y no tardó mucho en comprender quién era el objetivo. Frunció el ceño y los labios se curvaron ligeramente hacia abajo. El objetivo del que debió haber hablado era el viejo amigo con el que su padre había tenido una pelea, Edwin si recordaba el nombre. Desde que se produjo la discusión entre su padre y Edwin, su padre no había accedido ni una sola vez a ver a Edwin hasta la muerte de su padre. Por supuesto, nunca había tenido una buena impresión de Edwin como resultado, pero cuando había sanado a Edwin anteriormente y había visto la sinceridad en los ojos del hombre, pudo decir que era una persona diferente. Este era el hombre que su padre le había contado una vez como un amigo leal y subordinado durante los tiempos libres en que su padre iba a beber y recordaba el pasado. No eran hermanos de sangre, pero habían sido hermanos de todos modos. Siempre había notado la tristeza en los ojos de su padre cuando hablaba vagamente del asunto, pero nunca lo comentaba para evitar que su padre se ahogara en alcohol. Como tal, ahora que se había producido un cambio en Edwin, ¿cómo podía permitir que un asesino lo atacara? ¿Qué razón tienes para perseguir este objetivo? La miró sin pestañear. ¿Razón? Akame hizo eco antes de negar con la cabeza. Ha matado a muchos en nombre del emperador. Es alguien a quien no se le puede dejar solo. Su expresión no cambió en lo más mínimo después de escuchar las palabras de Akame. En cuyo caso, Akame pensó que era mejor dar más detalles sobre la corrupción del imperio y lo que Edwin había hecho por orden de Honest, el ministro, pero aún así, desconcertada como estaba con la información, se mantuvo firme. El asesinato no siempre es la respuesta. Dijo, cerrando los ojos antes de volver a abrirlos. No me digas que incluso condenarías a este niño emperador también. El silencio fue su respuesta. Fue suficiente confirmación. No puedo estar de acuerdo con esto. Se sentó abruptamente, con los ojos entrecerrados, ignorando la culpa y la vergüenza que cruzó por los ojos de Akame para transmitir un punto. Estás peleando por las razones equivocadas. Porque nadie más lo hará. Interrumpió secamente, su agarre con los nudillos blancos alrededor del pomo de su espada le indicó lo fuerte que se sentía al respecto. No le importaba. Los fines no justifican los medios. Aunque es cierto que hay algunas personas a las que no tenemos más remedio que matar, pero la cosa es que la gente puede cambiar. Dijo. La forma en que lo miró después de que él habló fue con una mirada y un desprecio que perforaban la calma de la noche. Él lo ignoró, acercándose a ella a pesar de la forma en que ella lo miró como si estuviera listo para arremeter. Sin embargo, se puso rígida ante sus siguientes palabras, el significado detrás de ellas como un rayo de luz que la atravesó y la hizo aflojarse y temblar. ¿No eras el mismo? Las palabras flotaban en el aire, la información que había brillado sobre Akame desde el aspecto de su hechicería de rastreo aparente en su mente. La historia del portador de una espada le dio a conocer de un vistazo. Una niña vendida por sus padres y obligada a recibir un duro entrenamiento. Un arma para el imperio que eventualmente aprendió a darse la vuelta y mostrar sus colmillos. Cállate. Su voz era baja, perdiendo el tono monótono y distante de su tono anterior. Él no escuchó, en cambio encontró su mirada fría con la suya. Ella lo miró fijamente y él a ella. Pasó un segundo, luego otro. No eres una mala persona. Susurró. Tus creencias están fuera de lugar. Ella se erizó. ¿Y qué sabrías tú? Ella apretó los dientes. Suficiente para saber que una parte de ti está de acuerdo conmigo. La admisión sorprendió a Akame. ¿Por qué más no habrías intentado cortarme ya a pesar de que está claro que me estoy interponiendo en tu camino? Se alejó de Akame y se dirigió a la ventana de la que ella había venido, mirando hacia la luna que nunca cambiaba independientemente del mundo.
Su apariencia denotaba una sabiduría que no se correspondía con su edad, capturando completamente la atención de Akame. Quizás fue una especie de carisma. Una disposición nunca antes vista en un mundo de muerte y engaño. El de un héroe. Sé que no me creerás del todo y que estamos en desacuerdo el uno con el otro en lo que respecta a tu misión, pero, ¿por qué no te quedas en esta pequeña ciudad fronteriza y ves por ti misma que otros pueden cambiar? Se dio la vuelta para mirarla. También puedo garantizar que no interferiré si aún consideras a Edwin como alguien que debe ser asesinado. ¿Qué dices? ¿Qué te parece? Akame vaciló, pero finalmente tomó una decisión. Mientras tanto, sin que todos lo supieran, se estaban gestando problemas dentro de las naciones de Wakoku que limitaban con la ciudad. Las naciones de Hagoshi y Heiwa.